La Ciudad de México se estremeció cuando salieron a la luz los detalles de un crimen digital que parecía sacado de una película de espionaje, pero que en realidad expuso una de las redes más peligrosas y silenciosas que operaban en la capital. Los nombres de Jimena Guzmán y José Muñoz dejaron de ser anónimos para convertirse en el centro de una investigación que sacudió instituciones, derribó máscaras de poder y reveló hasta qué punto la tecnología puede ser usada como arma contra los ciudadanos. Lo que parecía un caso aislado terminó por destapar una red secreta de manipulación y vigilancia que operaba en las sombras, y cuya existencia fue confirmada por el propio Omar García Harfuch, al presentar pruebas que apuntaban a una estructura mucho más amplia de lo que se imaginaba. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de conocer no solo explica cómo se silenció a dos personas a través del mundo digital, sino que también revela un sistema capaz de controlar información, borrar huellas y fabricar verdades. Un sistema que, hasta hoy, amenaza con seguir actuando en silencio. Y antes de continuar, recuerda que tu apoyo es fundamental, dale like a este video y suscríbete para que más personas puedan conocer la verdad detrás de este caso que marcó un antes y un después en la seguridad digital de nuestro país. Todo comenzó con lo que parecía un hecho aislado, la repentina desaparición de información personal vinculada a Jimena Guzmán y José Muñoz, dos jóvenes cuyos nombres no figuraban en las listas de personajes públicos ni en expedientes conocidos. Sin embargo, su vínculo con sectores estratégicos de la Ciudad de México despertó sospechas desde el primer momento. La primera alerta surgió en el ámbito digital. Correos electrónicos eliminados de forma remota, historiales de navegación borrados y un patrón de interferencia en dispositivos personales llamaron la atención de expertos en ciberseguridad. Lo inquietante no fue la desaparición de datos en sí, sino la precisión quirúrgica con la que se ejecutó la operación. No había rastro de malware convencional, ni huellas visibles en los sistemas que permitieran atribuir la intrusión a un atacante común. Fue entonces cuando la investigación escaló a las autoridades. El área de delitos cibernéticos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibió los primeros reportes, y rápidamente comprendieron que estaban frente a algo que iba más allá de un fraude digital o un robo de identidad. Los especialistas notaron un detalle inquietante: tanto Jimena como José habían denunciado, semanas antes, irregularidades en bases de datos oficiales. Ambos habían señalado filtraciones de información sensible que parecían favorecer a ciertas estructuras criminales. Cuando sus comunicaciones se apagaron y sus perfiles digitales fueron literalmente borrados, la hipótesis tomó forma: el silencio había sido impuesto a través del control de la información. El comandante Omar García Harfuch ordenó una revisión inmediata. Bajo su supervisión, se inició un rastreo de los servidores donde habían quedado registros residuales de actividad. Lo que encontraron confirmó las sospechas: protocolos de borrado remoto de nivel militar, herramientas de infiltración diseñadas para desaparecer sin dejar rastro. Lo más perturbador de los hallazgos iniciales fue la sofisticación. No se trataba de hackers aislados ni de software disponible en la red oscura. Las herramientas utilizadas correspondían a sistemas desarrollados para operaciones de inteligencia de alto nivel. Esto transformó el caso de inmediato. Ya no se hablaba de un crimen común, sino de un ataque planificado, con acceso a tecnología que normalmente está reservada a agencias especializadas. La desaparición de los rastros digitales de Jimena y José se convirtió en la primera pista clara: alguien con recursos, contactos y conocimiento avanzado había decidido silenciarlos. Y detrás de esa decisión había un interés mucho más grande que dos simples ciudadanos. A medida que los peritos avanzaban, comenzaron a encontrar vínculos con servidores en el extranjero, direcciones IP rebotadas a través de múltiples países y sistemas de cifrado que apuntaban a un nivel de organización imposible de sostener sin apoyo institucional. El caso apenas comenzaba, y ya estaba claro que la investigación se adentraba en terreno peligroso: una red secreta que usaba el mundo digital como arma para controlar, borrar y reescribir realidades. Con los primeros hallazgos sobre la mesa, la prioridad de la investigación cambió. Ya no se trataba de un simple caso de delitos cibernéticos, lo que se buscaba era el origen de un entramado que operaba en silencio y que, de confirmarse, tenía ramificaciones institucionales. El comandante Omar García Harfuch conformó un equipo especial de analistas digitales, expertos en contrainteligencia y peritos forenses. El objetivo era claro: mapear la red secreta que había silenciado a Jimena Guzmán y José Muñoz. Los especialistas iniciaron con una táctica poco convencional: reconstruir los pasos de las víctimas a través de los rastros invisibles que habían quedado en servidores y dispositivos.
Aunque los atacantes borraron información, no calcularon que ciertas señales, como registros residuales en sistemas de sincronización en la nube, podían actuar como migas de pan. Cada fragmento de código, cada conexión sospechosa, fue colocado en un tablero digital. Pronto, el patrón comenzó a dibujarse, múltiples accesos no autorizados coincidían en fecha y hora con reuniones reportadas de Jimena y José. Era como si alguien hubiera estado siguiendo sus movimientos en tiempo real, anticipándose a cada contacto y a cada palabra que compartían. El análisis reveló que varios accesos provenían de nodos digitales ubicados en la propia Ciudad de México. Lo perturbador fue descubrir que esos nodos estaban vinculados a direcciones oficiales, servidores alojados en dependencias gubernamentales y hasta en instalaciones de seguridad. Esto encendió todas las alarmas. La red secreta no estaba afuera, sino adentro. Alguien con acceso privilegiado había manipulado sistemas desde la misma capital, usando recursos institucionales para ejecutar un crimen digital que dejó sin voz a 2 personas clave. Cuando Harfuch recibió el informe preliminar, la gravedad del caso se hizo evidente. No se trataba solo de ciberdelincuentes con habilidades avanzadas. Era una operación interna, con respaldo logístico y cobertura suficiente para evadir cualquier rastro en investigaciones tradicionales. Si los puntos de conexión son reales, estamos frente a una red que opera desde dentro de nuestras propias estructuras, comentó uno de los peritos durante una reunión. Y si es así, el riesgo de filtraciones y manipulación de pruebas es altísimo, agregó otro. La decisión de Harfuch fue contundente: blindar la investigación, restringir el acceso solo a un círculo mínimo y evitar que cualquier dato llegara a canales oficiales que pudieran estar comprometidos. La reconstrucción digital llevó a identificar una docena de direcciones IP relacionadas con el caso. Algunas se enmascaraban en cafés de la ciudad, otras en oficinas aparentemente inocentes, pero todas llevaban a un mismo punto: un sistema paralelo de vigilancia y manipulación que operaba como una sombra en la CDMX. Lo más inquietante era que la red no solo tenía la capacidad de borrar identidades, sino también de fabricar narrativas falsas. Entre los archivos recuperados apareció un conjunto de borradores de noticias que nunca se publicaron, diseñadas para desacreditar a quienes intentaran denunciar irregularidades. Con esto, la hipótesis se confirmaba: Jimena y José habían sido silenciados digitalmente porque estaban a punto de exponer esa maquinaria. La investigación entró en una etapa crítica. Una cosa era identificar nodos digitales ocultos en la Ciudad de México, otra muy distinta era vincularlos con responsables de carne y hueso. El equipo de Harfuch decidió usar una estrategia doble: por un lado, profundizar en los registros digitales que aún podían rescatarse; por otro, aplicar métodos tradicionales de inteligencia, como el rastreo financiero y los seguimientos físicos. La meta era clara: poner nombres y rostros a los operadores de la red secreta. Un hallazgo inesperado surgió en el cruce de datos de transferencias electrónicas. Cuentas bancarias que en apariencia pertenecían a pequeñas empresas de consultoría tecnológica resultaron estar vinculadas a pagos regulares de mantenimiento de servidores clandestinos. Lo llamativo fue que los beneficiarios coincidían con contratos oficiales emitidos por dependencias públicas. En otras palabras, recursos legales se usaban para financiar infraestructura ilegal. El cruce de firmas y sellos reveló los primeros nombres: asesores externos con acceso privilegiado a sistemas de seguridad informática de la ciudad. Entre ellos, uno en particular destacó por la magnitud de los contratos recibidos: un ingeniero con historial impecable y vínculos con altos funcionarios. Los peritos digitales identificaron además un patrón en los accesos: las credenciales utilizadas para infiltrar los dispositivos de Jimena y José coincidían con cuentas institucionales que solo podían activarse desde direcciones IP específicas. Al compararlas con los registros físicos de ingreso a edificios gubernamentales, la correlación fue inmediata. Ese cruce de evidencias redujo la lista de sospechosos a un puñado de técnicos y asesores que trabajaban desde el corazón de la administración pública. Lo más perturbador surgió cuando uno de los analistas notó que varios accesos estaban vinculados a despachos que operaban como intermediarios entre la Secretaría de Seguridad y empresas privadas de software. En palabras simples, los mismos que debían proteger la infraestructura digital estaban facilitando el acceso a la red clandestina. Durante una reunión interna, Harfuch lo explicó con crudeza: esto no es un grupo de hackers aislados. Estamos viendo un sistema de complicidad donde funcionarios, contratistas y operadores privados trabajan juntos para controlar información.
Y Jimena y José cayeron porque lo descubrieron antes que nosotros. El mapa de conexiones ahora incluía no solo técnicos, sino también nombres de funcionarios de nivel medio y alto. Aunque todavía faltaba confirmar pruebas directas, la investigación ya apuntaba hacia un entramado que tocaba estructuras políticas y de seguridad en la capital. Cada avance reforzaba la misma hipótesis: la red secreta no sobrevivía por su sofisticación técnica, sino por la protección política que recibía. Los pagos a través de contratos inflados, la cobertura mediática mediante borradores preparados y el uso de recursos oficiales lo confirmaban. El caso parecía avanzar en silencio, pero en el fondo, cada paso de la investigación estaba siendo observado de cerca. No solo por los implicados que buscaban borrar huellas, sino también por periodistas y medios independientes que olfateaban que algo grande estaba por estallar. Una de las pistas más valiosas surgió cuando los peritos digitales localizaron un servidor espejo que había sido configurado como respaldo automático. La intención de los operadores era borrar pruebas en tiempo real, pero un error en la sincronización permitió que se conservara una copia parcial de los registros. Ese hallazgo se convirtió en oro puro. Listados de correos interceptados. Contraseñas utilizadas por los técnicos encubiertos. Instrucciones sobre qué archivos debían eliminarse primero. Y lo más revelador, borradores de documentos que explicaban cómo fabricar versiones oficiales de los hechos. En esos borradores se detallaban estrategias para desacreditar a Jimena y José, presentándolos como activistas inestables o fuentes poco confiables. La intención era clara: borrar su información digital y destruir su reputación simultáneamente. El hallazgo de los servidores coincidió con la filtración de algunos datos a la prensa. Aunque Harfuch había blindado el caso, era imposible mantenerlo hermético. Fragmentos de información comenzaron a aparecer en portales de noticias digitales y en redes sociales. Las notas hablaban de una red de espionaje digital dentro de la CDMX y vinculaban el nombre de José Muñoz con un informe interno que nunca debió salir a la luz. La especulación creció y, con ella, la presión hacia las autoridades. Cada día, más ciudadanos preguntaban: ¿quién está detrás de esta red? ¿Hasta dónde llega la complicidad? ¿Por qué nadie habla abiertamente del caso de Jimena y José? La presión mediática incomodó a los involucrados. De pronto, funcionarios que antes aparecían con frecuencia en entrevistas comenzaron a guardar silencio. Algunos cerraron sus redes sociales, otros ofrecieron declaraciones ambiguas, negando su participación pero sin mostrar pruebas contundentes de inocencia. Esta reacción fue analizada por los investigadores como una confirmación indirecta. El silencio público era tan revelador como una confesión. Lo que en un inicio fue un caso técnico de delitos digitales ahora era un tema nacional. La cobertura mediática obligaba a Harfuch a manejar la investigación con una doble estrategia: avanzar con rigor científico en el análisis de evidencias y, al mismo tiempo, controlar el flujo de información para evitar que los culpables escaparan antes de tiempo. En las reuniones de coordinación, una frase se repetía: estamos peleando en dos frentes, en los servidores y en los medios. La recuperación de pruebas en los servidores fortaleció jurídicamente el caso, pero la presión mediática lo convirtió en una bomba política que ya no podía desactivarse. La tensión alcanzó un punto de no retorno. Cada día que pasaba, más información se filtraba a los medios, y la presión social era imposible de ignorar. La estrategia de los implicados, el silencio y las negaciones vagas, ya no bastaba para contener la indignación pública. En ese contexto, el comandante Omar García Harfuch tomó una decisión clave: presentar públicamente las pruebas acumuladas hasta ese momento. La medida no estaba exenta de riesgos, pero era la única forma de blindar el caso ante posibles intentos de encubrimiento. En un auditorio abarrotado de periodistas nacionales e internacionales, Harfuch apareció acompañado de un equipo reducido de expertos. Con un gesto serio y sin rodeos, inició su intervención. Hoy no vengo a dar opiniones. Vengo a mostrar hechos. Hemos identificado y desarticulado una red secreta de manipulación digital que operaba desde el corazón de la capital. Una red que silenció voces, alteró información y puso en riesgo la confianza en nuestras instituciones. En las pantallas detrás de él comenzaron a proyectarse fragmentos de las pruebas. Registros de accesos a servidores oficiales desde cuentas comprometidas. Listados de correos interceptados y manipulados.
Instrucciones digitales que detallaban cómo borrar huellas de Jimena Guzmán y José Muñoz. Y, finalmente, nombres de contratistas y funcionarios con acceso directo a los sistemas infiltrados. El momento más impactante llegó cuando Arfuch mostró un documento recuperado de los servidores ocultos. Era un memorando interno que explicaba la lógica de la red: eliminar rastros de los denunciantes, desacreditarlos públicamente y asegurar que la narrativa oficial prevalezca. Ese documento era, en sí mismo, una confesión escrita. Los periodistas comenzaron a lanzar preguntas a gritos. ¿Hasta qué nivel político llegan las responsabilidades? ¿Habrá detenciones de funcionarios en activo? ¿Quién dio la orden de silenciar a Jimena y José? Arfuch mantuvo la calma y respondió con cautela. La investigación continúa. Hoy lo importante es que el país sepa que esta red existía y que no vamos a permitir que siga operando en la oscuridad. La exposición pública fue un golpe demoledor. La noticia abrió portadas y noticieros en todo el país. Las redes sociales amplificaron cada palabra de la rueda de prensa, y por primera vez, los ciudadanos tuvieron confirmación oficial de lo que hasta entonces parecía rumor: una red secreta había operado desde dentro de la Ciudad de México para manipular la realidad digital de las personas. Para los familiares de Jimena y José, la conferencia fue un respiro de justicia. Aunque nada podía borrar el daño causado, al menos la verdad había salido a la luz. La rueda de prensa encabezada por Arfuch no solo tuvo repercusión en los medios y en la sociedad. También provocó un auténtico terremoto político. En menos de 24 horas, comenzaron a circular comunicados oficiales desde diversas dependencias. Algunos buscaban mostrar respaldo a la investigación, destacando la transparencia del proceso; otros, en cambio, se esforzaban en minimizar la gravedad del caso, sugiriendo que se trataba de filtraciones mal interpretadas. Un par de legisladores incluso intentaron sembrar dudas, cuestionando la validez de las pruebas mostradas por Arfuch. Pero la contundencia de los documentos, sumada al eco mediático, neutralizó rápidamente cualquier intento de desacreditar la investigación. Detrás de cámaras, los movimientos fueron más agresivos. Funcionarios implicados comenzaron a activar contactos en el sistema judicial, intentando detener órdenes de cateo y bloquear solicitudes de información. Incluso hubo intentos de intimidación contra algunos peritos que habían participado en la recuperación de pruebas. Arfuch, consciente de los riesgos, blindó la operación. Ordenó medidas de protección para su equipo y transfirió parte de las evidencias a instancias federales, asegurando así que el caso no quedara atrapado en un único nivel de gobierno. Mientras los intentos de encubrimiento se multiplicaban, el área legal de la Secretaría de Seguridad aceleraba el armado de los expedientes judiciales. Cada prueba recuperada de los servidores ocultos fue certificada y resguardada con protocolos estrictos de cadena de custodia. Además, se recabaron testimonios de técnicos y contratistas que, enfrentados a las pruebas, comenzaron a colaborar. Varios confesaron haber recibido órdenes directas para ejecutar manipulaciones digitales, y algunos incluso aportaron información sobre reuniones donde se planearon las operaciones. Con este conjunto de elementos, documentos, registros digitales, transferencias financieras y confesiones parciales, el caso tomó la fuerza necesaria para convertirse en un proceso judicial sólido. Lo que empezó como un misterio digital ahora era un expediente robusto, con la capacidad de llevar a juicio a funcionarios y contratistas de alto nivel. La exposición pública también tuvo un impacto inmediato en la arena política. Algunos funcionarios renunciaron sorpresivamente, argumentando motivos personales. Otros se aferraron a sus cargos, aunque con la sombra del escándalo sobre ellos. Las instituciones, golpeadas en su credibilidad, no tuvieron más remedio que respaldar las acciones de Arfuch. Por primera vez en años, se sentía que un caso de manipulación digital no iba a quedar en el olvido ni ser enterrado en expedientes polvorientos. La verdad había salido a la superficie y el sistema judicial estaba obligado a actuar. Tras semanas de investigación intensiva y con pruebas sólidas certificadas, llegó el momento de dar el siguiente paso: ejecutar las primeras detenciones. Las órdenes de aprehensión se dirigieron inicialmente contra 3 contratistas que habían fungido como operadores técnicos de la red secreta. Su captura permitió reforzar aún más el caso, pues durante los interrogatorios varios confirmaron haber actuado bajo instrucciones superiores. Pero lo que realmente conmocionó a la sociedad fueron las detenciones de 2 funcionarios en activo,
quienes hasta ese momento ocupaban puestos estratégicos en áreas de seguridad digital de la administración capitalina. La noticia cayó como un rayo, no eran elementos externos, sino integrantes de la propia estructura gubernamental. La prensa no tardó en difundir sus identidades. Eran figuras que, aunque no estaban en la primera línea mediática, sí eran conocidas en el ámbito institucional. Sus rostros aparecieron en todos los noticieros y en las portadas de los principales diarios. Las redes sociales explotaron con mensajes de indignación. ¿Cómo es posible que quienes debían protegernos fueran los mismos que vendían nuestra información? Esto confirma que el enemigo estaba dentro. Que caigan todos, no importa su rango. La ciudadanía, que había seguido el caso con atención desde la rueda de prensa de Arfuch, interpretó las detenciones como un primer paso hacia la justicia. Para muchos, fue la confirmación de que no se trataba de un escándalo pasajero, sino de una investigación seria que podía llegar a las últimas consecuencias. En foros, programas de radio y debates televisivos, el tema central era el mismo: ¿hasta dónde llegaría la investigación? La percepción de que existía una red más grande y poderosa alimentaba tanto la indignación como la expectativa. Las detenciones también marcaron un precedente en la Ciudad de México. Era la primera vez que un caso de manipulación digital y silenciamiento de voces se investigaba con tal profundidad, y sobre todo, que producía consecuencias tangibles en forma de arrestos. El mensaje era claro: la impunidad en el ámbito digital ya no sería la norma. La tecnología, utilizada hasta entonces como un escudo para borrar huellas, se había convertido en la principal herramienta para desenmascarar a los culpables. En medio de la vorágine, la figura de Omar García Harfuch se consolidó aún más. Sus apariciones públicas transmitían calma, pero también determinación. En cada declaración subrayaba el mismo punto: nadie está por encima de la ley, y menos cuando se trata de manipular la verdad para silenciar voces. Sus palabras resonaban entre la gente como un recordatorio de que el proceso estaba lejos de concluir, pero que el camino hacia la justicia se había abierto. El golpe de las detenciones sacudió los cimientos de la red clandestina, pero lejos de resignarse, los implicados que permanecían libres activaron un contraataque silencioso y peligroso. Días después de las primeras capturas, los sistemas de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana sufrieron un intento de intrusión. Aunque fue contenido por los equipos de ciberseguridad, quedó claro que la red aún tenía capacidad de maniobra. El ataque buscaba acceder a los expedientes relacionados con el caso, posiblemente para manipular pruebas o eliminarlas. Los peritos concluyeron que el sabotaje había sido lanzado desde servidores fuera del país, pero con apoyo de alguien con acceso interno. Era una advertencia: los responsables aún tenían tentáculos en la estructura. En paralelo, varios actores políticos comenzaron a moverse en la sombra. Algunos insistieron en que el caso debía cerrarse en corto, para no dañar la imagen de las instituciones. Otros intentaron retrasar procesos judiciales con tecnicismos y amparos. En sesiones privadas, ciertos funcionarios incluso cuestionaron la decisión de Harfuch de exponer públicamente las pruebas, acusándolo de politizar la seguridad. Pero lo más inquietante fueron las señales directas hacia el equipo investigador. Uno de los analistas recibió un correo anónimo con datos personales de su familia, acompañado de un mensaje breve: el silencio es seguridad. Otro encontró un sobre en su automóvil con fotografías de sus hijos saliendo de la escuela. Estos intentos de intimidación no frenaron el proceso, pero aumentaron la tensión interna. Cada miembro del equipo entendía que ahora estaban en la mira de una organización que no dudaba en cruzar límites para protegerse. Ante este escenario, Harfuch tomó decisiones drásticas. Ordenó reforzar las medidas de seguridad para los investigadores y duplicar los protocolos de resguardo de pruebas. Además, compartió copias cifradas del expediente con instancias federales e internacionales, asegurando que ningún sabotaje pudiera borrar el avance logrado. En una reunión interna, dejó claro el rumbo. Ellos creen que pueden intimidarnos. Pero cada intento de presión es una confirmación más de su culpabilidad. No daremos un paso atrás. El caso había dejado de ser solo un proceso judicial. Se había transformado en un juego de ajedrez entre quienes buscaban verdad y justicia, y quienes pretendían manipular la realidad a su antojo. Cada movimiento contaba. Y cada error podía ser fatal. La red secreta aún conservaba poder,
pero la investigación ya había demostrado que podía resistir golpes y seguir avanzando. El enfrentamiento apenas estaba en su punto más álgido. El contraataque de la red dejó en claro que los implicados aún tenían recursos, pero también expuso sus puntos débiles. Cada intento de sabotaje generaba nuevas pistas, y esas huellas digitales, lejos de ocultar, se convirtieron en pruebas que fortalecieron aún más el expediente. Tras semanas de operaciones encubiertas, el equipo de Harfuch logró identificar a los últimos operadores de la red clandestina. Algunos fueron detenidos en sus oficinas, otros, en domicilios particulares donde aún almacenaban dispositivos con información sensible. La detención más significativa fue la de un funcionario de alto nivel en una dependencia clave de seguridad digital. Su arresto confirmó lo que muchos sospechaban: la red no habría podido operar sin cobertura desde la cúspide institucional. Los implicados fueron trasladados a penales de máxima seguridad bajo estrictas medidas de protección. La cadena de custodia de las pruebas se mantuvo intacta, blindando así la solidez del caso en tribunales. El juicio captó la atención nacional. Durante semanas, los medios transmitieron cada audiencia, cada testimonio y cada documento presentado. Los peritos explicaron la sofisticación de los ataques digitales. Los contratistas detenidos narraron cómo recibían órdenes directas de superiores. Y los fiscales mostraron las pruebas recuperadas de los servidores ocultos, que evidenciaban la manipulación sistemática de la información. El veredicto fue histórico: culpables por delitos de asociación delictuosa, abuso de funciones públicas y manipulación de datos digitales con fines ilícitos. Las sentencias incluyeron largas condenas de prisión, inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos y multas millonarias por daños al Estado y a las víctimas. Más allá de las condenas, el caso dejó una huella imborrable en la Ciudad de México. Se implementaron protocolos inéditos de seguridad digital en dependencias públicas. Se creó una unidad especializada en ciberseguridad para detectar filtraciones en tiempo real. Y lo más importante, se fortaleció la confianza ciudadana en que los crímenes digitales podían ser investigados y sancionados con firmeza. El nombre de Ximena Guzmán y José Muñoz quedó grabado como símbolo de resistencia frente a un sistema que intentó borrarlos digitalmente. Sus denuncias y su valentía al señalar las irregularidades encendieron la mecha que permitió descubrir la red secreta. Durante un acto público, Harfuch lo resumió con palabras claras. Ellos intentaron borrar 2 nombres, pero terminaron exponiendo a toda una estructura. Ximena y José nos recuerdan que la verdad, por más que quieran ocultarla, siempre encuentra el camino para salir a la luz. El caso marcó un antes y un después en la lucha contra el crimen digital en México. No solo por la magnitud de la red desarticulada, sino porque mostró que la tecnología puede ser usada tanto como un arma de opresión como una herramienta de justicia. La red secreta fue desmantelada, pero su existencia dejó la lección más valiosa: en la era digital, el silencio también puede fabricarse, y la única defensa es la transparencia, la investigación y la valentía de quienes se atreven a hablar. El caso de Ximena Guzmán y José Muñoz nos deja una lección profunda: en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, el verdadero poder no siempre está en las calles, sino en los servidores, en las bases de datos y en la información que puede moldear realidades. Lo que se reveló en la Ciudad de México fue una advertencia clara: las redes clandestinas pueden operar en silencio, borrando voces incómodas y fabricando verdades convenientes. Pero también fue una demostración de que la investigación rigurosa, la valentía de quienes no se rinden y la transparencia ante la sociedad son las únicas armas capaces de enfrentar al crimen digital. Ximena y José fueron silenciados en el plano digital, pero su historia terminó amplificándose más allá de lo que la red secreta pudo imaginar. Hoy, sus nombres representan la resistencia frente a la manipulación y la esperanza de que ningún poder, por sofisticado que sea, puede ocultar la verdad para siempre. Y ahora quiero preguntarte a ti: ¿crees que casos como este seguirán repitiéndose en el futuro, o estamos ante un punto de quiebre en la lucha contra el crimen digital? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esta conversación apenas comienza. Antes de irte, recuerda: tu apoyo es fundamental para seguir contando historias que muchos preferirían ocultar. Dale like a este video. Suscríbete al canal. Y activa la campanita para que no te pierdas las próximas investigaciones que traeremos para ti. Porque la verdad, cuando se comparte, se convierte en la herramienta más poderosa contra el silencio.